A lo largo de las últimas décadas, China ha emergido como una potencia indiscutible en infraestructuras, logrando hazañas que antes se creían reservadas a la ciencia ficción. Entre sus logros más impresionantes destacan sus megapuentes, colosos de acero y hormigón que no solo simbolizan el progreso tecnológico del gigante asiático, sino que se han convertido en un tema de debate político internacional. Han llamado la atención, e incluso la preocupación, del presidente de Estados Unidos, quien en no pocas ocasiones ha expresado su asombro ante estos espectaculares avances. ¿Qué tienen estos puentes que despiertan tanto la admiración como el recelo de la superpotencia americana? En este video recorreremos 11 megapuentes chinos que han redefinido los límites de la ingeniería y están reescribiendo el mapa de la conectividad global. Puente de los Tres Cañones. El gigante que cambió un río. Esta es una estructura que, aunque no es un puente en el sentido estricto de la palabra, merece un lugar de honor en cualquier lista de proezas ingenieriles del gigante asiático. Es el puente de los Tres Cañones, o más precisamente, la presa que lleva ese nombre, pero también el conjunto de puentes que la coronan y que permiten cruzar el río Yangtze allí donde antes solo había agua y montaña. Situada en la provincia de Hubei, esta colosal estructura de hormigón y acero se extiende a lo largo de más de 2 kilómetros y 300 metros sobre el cauce del río más largo de Asia. Su construcción, que se prolongó durante casi 2 décadas desde 1994 hasta 2012, requirió el trabajo de más de 40.000 obreros y un coste final que superó los $30.000 millones, convirtiéndola en la central hidroeléctrica más grande jamás construida por el ser humano. Sobre su coronación discurre una autopista de 4 carriles que conecta las dos orillas del Yangtze en un punto donde el río alcanza su máxima anchura y violencia. Los ingenieros tuvieron que diseñar un sistema de esclusas capaz de elevar y descender barcos de hasta 10.000 toneladas para salvar un desnivel de más de 100 metros creado por el propio embalse. Es como si hubieran construido un ascensor para buques, una idea que suena a ciencia ficción pero que aquí es realidad cotidiana. Puente del Dragón. La carretera que escaló la montaña. En la provincia de Shanxi, sobre la escarpada silueta de la montaña Tianlong, se despliega una carretera que parece sacada de un circuito de juguete más que de un proyecto de ingeniería convencional. Es el Puente del Dragón, una estructura de 3 pisos que asciende serpenteando la montaña como si un gigante mitológico hubiera decidido reposar sobre la roca. El desafío era mayúsculo: conectar las tierras bajas con las regiones de gran altitud sin recurrir a túneles, cuyo coste y complejidad habrían sido prohibitivos. La solución fue construir una carretera elevada que abrazara la montaña, ganando altura de forma progresiva mediante un lazo continuo de acero y hormigón. Con un desnivel de 350 metros, similar a subir un edificio de más de 100 plantas, este puente requirió 7.000 toneladas de acero y una cantidad equivalente de cemento. Pero lo más asombroso no es su envergadura, sino el tiempo en que se materializó. Las obras comenzaron en marzo del año 2018 y para mayo del año 2019, el Dragón ya estaba abierto al tráfico. 1 año y 2 meses. Mientras en algunos lugares del mundo los ayuntamientos tardan más en reparar un simple bache, los ingenieros chinos diseñaron, financiaron y construyeron un puente de 3 pisos sobre una montaña. El Dragón no solo escaló la geografía, sino que lo hizo a una velocidad que deja en evidencia la parálisis burocrática de medio planeta. Hoy, quienes recorren sus curvas suspendidas sobre el vacío, no solo ahorran horas de viaje, sino que contemplan desde las alturas un paisaje que durante siglos permaneció inaccesible. La montaña, que durante milenios fue una barrera, se ha convertido en un mirador gracias a la audacia de unos ingenieros que se negaron a aceptar que la topografía pudiera ser un destino inmutable. Puente Nudo de la Suerte. La arquitectura que desafía la lógica. En el vibrante corazón de Changsha, una ciudad que nunca parece detenerse, se alza una estructura que desafía las leyes de la física y la lógica arquitectónica convencional. Es el Puente Nudo de la Suerte, una pasarela peatonal de acero rojo brillante que se retuerce sobre sí misma formando 3 lazos imposibles. Su diseño no es un capricho estético sin fundamento. Está inspirado en el arte milenario del anudado chino, símbolo de prosperidad y buena fortuna, y en la cinta de Möbius, esa figura geométrica fascinante que solo tiene una cara y un solo borde,
donde el interior y el exterior se funden en una continuidad sin principio ni fin. Con 185 metros de largo y 24 de alto, este puente peatonal fue construido entre los años 2014 y 2016 con un coste de $9 millones, una cifra módica para una obra que se ha convertido en el icono turístico indiscutible de la ciudad. Desde sus pasarelas elevadas, los visitantes contemplan el río Dragon King, mientras se fotografían en este punto de convergencia entre tradición milenaria y modernidad vanguardista. Pero el puente Nudo de la Suerte es mucho más que una atracción para selfies y redes sociales. Es la demostración palpable de que la ingeniería china no solo busca la funcionalidad bruta, sino también la belleza como fin en sí misma. Es la prueba irrefutable de que un puente puede ser útil sin renunciar a ser arte, y de que la infraestructura pública puede elevar el espíritu tanto como conecta territorios. Los peatones que lo cruzan no solo cambian de orilla, sino que experimentan una pequeña epifanía geométrica, un momento de asombro ante la capacidad humana de crear belleza con acero. Puente monumental, el gigante de Shisui. Anclado en el condado de Shisui, el puente de Changyotang se alza sobre el río como un monumento a la perseverancia humana frente a la adversidad geológica. Sus más de 320 metros de altura lo sitúan entre los puentes más altos del planeta, una distancia equivalente a la que separa la base de un rascacielos de 100 plantas de su antena más elevada, una altura suficiente para que debajo de él pudiera deslizarse holgadamente la Torre Eiffel con espacio de sobra. Con 1.200 metros de largo, forjado entre los años 2014 y 2020, este coloso de acero y hormigón es una arteria esencial en la autopista G4217, permitiendo que el tráfico fluya donde antes solo había vacío y el rugido del viento entre los acantilados. El coste de la obra, $240 millones, podría parecer una cifra astronómica a simple vista para el observador no iniciado. Sin embargo, quienes conocen los detalles geológicos del terreno saben que la cifra roza el milagro económico, casi un regalo de los cielos. Los ingenieros se enfrentaron a acantilados verticales que caían a pico sobre el río, a zonas de colapso donde el suelo amenazaba con desmoronarse bajo sus pies como un castillo de naipes, y a formaciones rocosas tan inestables que cualquier movimiento, cualquier vibración, cualquier golpe de martillo podía desencadenar una catástrofe en cadena. Construir aquí era como levantar una torre sobre un terreno que respiraba y se movía con voluntad propia. Y sin embargo, lo lograron. El puente monumental no solo vence la gravedad, vence la propia hostilidad de la tierra que lo sostiene, doma la roca rebelde y convierte el caos geológico en orden estructural. Puente Noria. Cuando el puente es también un parque de atracciones. En la ciudad de Tianjin, sobre el curso pausado del río Hai, se encuentra una de las imágenes más surrealistas de la ingeniería urbana china contemporánea. El puente Yongle, una estructura aparentemente convencional a primera vista, sostiene sobre su lomo una gigantesca noria de 120 metros de altura bautizada con el poético nombre de Ojo de Tianjin. No se trata de un adorno estático ni de una escultura conmemorativa. La noria funciona, y lo hace a pleno rendimiento, día tras día, transportando hasta 768 pasajeros por hora en sus 48 cabinas acristaladas que se elevan lentamente sobre el horizonte urbano. El puente en sí mismo se construyó en tiempo récord durante el año 2007, pero la noria no abrió sus puertas al público hasta un año después, una vez superadas exhaustivas pruebas de seguridad que garantizaran que la estructura combinada no solo era estable, sino que podía soportar el vaivén constante de miles de visitantes sin que la noria saliera rodando río abajo en un catastrófico espectáculo. Hoy, cada noche, el puente Noria se convierte en un deslumbrante espectáculo de luces de neón que se reflejan en las aguas del Hai como pinceladas de colores, atrayendo a turistas y locales por igual que acuden a contemplar la ciudad desde las alturas. No es el puente más alto del mundo, ni el más largo, ni el más avanzado tecnológicamente, pero es quizás el más alegre, el más lúdico, la demostración irrefutable de que la ingeniería también puede sonreír,
de que las estructuras pueden ser funcionales y festivas al mismo tiempo. Puente desértico. Domando el Taklamakan. En el corazón de la región autónoma uigur de Xinjiang, allí donde el mapa se tiñe de ocre y la civilización parece desdibujarse, se extiende el desierto de Taklamakan, uno de los más grandes y hostiles del planeta. Sus dunas móviles, esculpidas por vientos implacables y azotadas por tormentas de arena que pueden durar días enteros sin cesar, han sido durante siglos una barrera infranqueable. Un mar de arena que se tragaba caravanas enteras y borraba cualquier rastro de presencia humana. Pero China necesitaba que el ferrocarril llegara hasta aquí, que la red de acero atravesara este océano árido, y para lograrlo, los ingenieros concibieron una solución tan simple en su planteamiento como audaz en su ejecución. Si la arena entierra las vías, que las vías floten sobre la arena. El puente desértico, parte fundamental de la vía Hotan-Ruoqiang, se eleva sobre 434 pilares prefabricados que recorren casi 50 kilómetros de desierto sin apenas interrupción. Las vías del tren no tocan el suelo en ningún punto, suspendidas sobre las dunas como una serpiente de acero que se desliza sin miedo a ser engullida. Pero los ingenieros chinos, en su obsesión por la perfección, no se detuvieron ahí. Para reforzar la protección contra la furia del desierto, plantaron 13 millones de arbustos, hierbas y especies resistentes alrededor del trazado, creando una barrera viva que fija la arena con sus raíces y reduce drásticamente la violencia de las tormentas. Inaugurado en el año 2022, este puente permite a los trenes circular a 120 km por hora a través del corazón del desierto, completando una ruta circular de 2.700 kilómetros que rodea por completo el Taklamakan. Lo que antes era un mar de arena intratable, un vacío amarillo en los mapas, es hoy una línea de ferrocarril operativa. China no solo construye puentes sobre el agua, los construye también sobre el desierto, sobre lo que parecía imposible de domesticar. Puente levitante. El abismo domado. Al oeste de la provincia de Yunnan, donde las montañas se abren en profundos valles tallados por milenios de erosión, el puente Luchiyang parece desafiar todas las leyes conocidas de la gravedad y la estática. Sus casi 800 metros de longitud cuelgan a más de 300 metros sobre el vacío absoluto, sostenidos únicamente por una torre central de 150 metros y dos puntos de apoyo en los extremos del cañón. El efecto visual, sobre todo cuando la niebla matinal asciende desde el fondo del valle, es el de una carretera levitando, suspendida en el aire como por arte de magia, como si los vehículos que la recorren volaran literalmente sobre el abismo. Construido entre los años 2019 y 2022, este prodigio de la ingeniería requirió una precisión milimétrica en el tensado de sus cables de acero, ya que cualquier error de cálculo, cualquier desviación mínima en la distribución de fuerzas, habría significado el colapso instantáneo de toda la estructura. Para los conductores que se atreven a atravesarlo, la experiencia es sencillamente sobrecogedora. A ambos lados del vehículo, solo el vacío profundo. Bajo sus ruedas, el abismo que parece llamarlos. Al frente, la carretera que se pierde en la niebla. No es un trayecto apto para quienes sufren vértigo, desde luego, pero para quienes se atreven a desafiar sus propios miedos, el viaje que antes consumía horas por retorcidos caminos de montaña plagados de curvas y peligros se reduce a apenas unos minutos de travesía aérea. El puente levitante no solo conecta dos lados de un cañón, conecta a las personas con su propio coraje, con la capacidad de mirar al abismo y seguir adelante. Puente celestial. Cuando las nubes están debajo. En la provincia de Guizhou, una de las más montañosas y tradicionalmente aisladas de toda China, el puente de Pingtang se alza sobre el valle como una auténtica aparición venida de otro mundo. Sus tres torres, la mayor de ellas con 330 metros de altura, superan en 30 metros a la mismísima Torre Eiffel, ese icono parisino que durante más de un siglo fue el referente mundial de la altura construida por el hombre. Cuando la niebla desciende, como sucede con frecuencia en esta región húmeda y montañosa, las nubes envuelven la calzada y ocultan por completo el fondo del valle, creando la ilusión perturbadora de que el puente flota literalmente en el cielo, sin apoyo alguno. De ahí su apodo, el Puente Celestial, un nombre que evoca mitologías y leyendas pero que aquí es pura realidad tangible.
construido entre los años 2016 y 2019, con un coste de 215 millones de dólares, este coloso de más de 2.100 metros de longitud no es solo un prodigio técnico digno de los manuales de ingeniería, sino una herramienta de transformación social de consecuencias profundas. Antes de su existencia, las comunidades de las regiones rocosas y desertificadas de los alrededores vivían en un aislamiento que condenaba a la pobreza generación tras generación, atrapadas por la geografía, separadas del mundo por barreras naturales que parecían eternas. Hoy, el puente celestial ha acortado distancias de manera dramática, ha permitido el comercio fluido, ha traído oportunidades donde solo había olvido. No es solo una obra de ingeniería, es un puente hacia el futuro para millones de personas que antes no tenían futuro. Puente Lioso, el laberinto de Chongqing. Si existe un lugar en el mundo donde la palabra complejidad adquiere su significado más pleno y abrumador, ese es, sin duda alguna, el intercambiador de Huangshuewan en la ciudad de Chongqing. Apodado aquí, en este recorrido, como el Puente Lioso por razones que resultarán evidentes, esta monstruosa estructura de 37 metros de altura se despliega en 5 niveles superpuestos como un pastel de bodas infernal, con 20 rutas diferentes que conectan entre sí 3 autopistas regionales. Desde el aire, visto con la perspectiva de un dron o un satélite, parece un plato de espaguetis gigante servido por un dios con mal humor, un caos de acero y asfalto imposible de descifrar a simple vista. Su construcción se prolongó durante 8 largos años, desde 2009 hasta 2017, con un coste final de 230 millones de dólares. 8 años de planificación obsesiva, de cálculos y recálculos, de simulaciones por ordenador y maquetas a escala, para que, una vez terminado, desde el interior del sistema, el tráfico fluya con una lógica implacable, con una precisión milimétrica que desafía cualquier impresión inicial de caos. Las autoridades locales, con esa confianza que da el haber participado en el proyecto, aseguran que una vez que el conductor conoce las salidas y los carriles correctos, moverse por el laberinto resulta sencillo, casi intuitivo. Eso sí, siempre que el conductor entienda chino para leer los carteles indicadores. De lo contrario, si el idioma es una barrera, bien podría pasar el día entero dando vueltas, atrapado en un bucle infinito de asfalto del que parece no haber escapatoria. El Puente Lioso es la metáfora perfecta de la China contemporánea. Desde fuera parece incomprensible, caótico, imposible, pero una vez dentro, todo está calculado al milímetro, todo tiene su lugar y su momento. Puente interminable. El coloso de Hong Kong, Zhuhai, Macao. En la desembocadura del Río de las Perlas, donde el mar de China Meridional se encuentra con una de las regiones más dinámicas y prósperas del planeta, se extiende el puente más largo del mundo construido íntegramente sobre el mar. 55 kilómetros ininterrumpidos de acero y hormigón que conectan Hong Kong, Zhuhai y Macao, reduciendo un viaje que antes requería 3 horas de ferry a través de aguas a veces traicioneras a apenas 30 minutos en coche por una autopista estable y segura. Su construcción, desarrollada entre los años 2009 y 2018, costó 20.000 millones de dólares, convirtiéndolo en uno de los proyectos de infraestructura más caros de toda la historia de la humanidad, una cifra que por sí sola bastaría para financiar el presupuesto anual de países enteros. Pero el dinero no se gastó únicamente en la longitud, en hacerlo simplemente largo. El puente interminable está dividido en 3 secciones diferenciadas. Un puente principal en plena alta mar, un túnel submarino de casi 7 kilómetros que permite el paso de los barcos sin interrumpir el tráfico marítimo, y varios puentes de enlace que conectan el conjunto con las costas. El túnel, una obra de ingeniería colosal en sí misma, fue construido con 33 tubos gigantescos de 80.000 toneladas cada uno, piezas prefabricadas que fueron transportadas flotando hasta su ubicación y luego hundidas con precisión milimétrica en el fondo marino. Toda la estructura, desde el primer pilote hasta el último metro de asfalto, está diseñada para resistir lo inimaginable. Tifones con vientos de más de 200 km por hora, terremotos de magnitud 8 en la escala de Richter, e incluso el impacto directo de buques de hasta 300.000 toneladas que pudieran perder el control en la travesía. No es solo un puente, es una fortaleza sobre el mar.
Es la prueba definitiva de que China no concibe límites cuando se trata de unir su territorio, de coser las piezas de su geografía con hilos de acero. Carretera al cielo. La ruta que toca las nubes. En la provincia de Sichuan, allí donde la cordillera del Himalaya comienza a empujar la corteza terrestre hacia el cielo con una fuerza incontenible, se encuentra la autopista Ya'an-Xichang, conocida popularmente con el nombre poético de la carretera al cielo. En sus 240 kilómetros de recorrido, esta vía asciende desde los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.200, un desnivel acumulado de 2.600 metros que obliga a la carretera a retorcerse sobre sí misma una y otra vez, a perforar montañas enteras con túneles que parecen interminables y a saltar sobre valles imposibles mediante puentes que desafían cualquier categoría convencional. Construida entre los años 2007 y 2012 con un coste de $3.000 millones, esta ruta está jalonada por decenas de puentes y túneles que llevan la ingeniería a sus límites más extremos. El más impresionante de todos ellos es, sin duda, el puente Ganhaizi, de 1.800 metros de longitud, situado a 2.500 metros de altitud, una altura a la que el oxígeno escasea y las máquinas rinden menos. Es el primer puente de vigas entrelazadas de hormigón armado de todo el mundo, una solución estructural absolutamente innovadora que permite salvar grandes luces sin necesidad de pilares intermedios en el fondo del valle, allí donde el suelo es inestable o directamente inexistente. Pero no es el único prodigio de esta carretera de récords. En el mismo eje vial, aunque no exactamente en este tramo concreto, se encuentra el puente de Beipanjiang, el más alto del mundo con sus 565 metros desde el tablero hasta el fondo del cañón, una distancia equivalente a 2 torres Eiffel superpuestas. Conducir por la carretera al cielo es viajar a través de las nubes, literalmente, y comprobar con asombro que, para China, ninguna cima es inalcanzable, ningún abismo es infranqueable, ningún límite es aceptable. Recorrer estos 10 megapuentes no es solo un viaje por la geografía física de China, sino por la ambición humana elevada a su máxima expresión, por la voluntad de una civilización que se niega a aceptar barreras. Cada uno de estos colosos de acero y hormigón representa una victoria contundente sobre la topografía, sobre los elementos más adversos, sobre la propia lógica de lo posible que durante siglos mantuvo a la humanidad pegada al suelo.